Buenos días. Vamos a empezar con la unidad 14. La unidad 14 habla de participación y representación. Vamos a comenzar con una aproximación a qué es lo que nosotros consideramos participación política. Porque si yo les pregunto a ustedes antes de la clase, ¿qué entienden por participación política? Lo primero que me van a decir es ir a votar. Y si yo les digo, ¿qué más es participación política? Probablemente se queden pensando y no se le ocurran ejemplos de participación política. Algún otro me va a decir ser candidato para algún cargo, también está muy bien. Pero lo cierto es que participación política es mucho más amplio del simple hecho de ir a votar o del simple hecho de ser candidato. Son una serie de actos, ¿sí?, políticos que tienen una finalidad específica, que es intervenir en la designación de los gobernantes o influir en la decisión de política estatal. Y este último es el que es mucho más amplio, porque entonces, por un lado, participar políticamente es intervenir en la designación de los gobernantes, y eso es ir a votar para elegir concejales, intendentes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes, etc. Pero por otro lado, también es tratar de influir en las decisiones que tiene que tomar el gobierno estatal en cuanto a la política. Y entonces, esto nos abre el paraguas a considerar participación política muchos actos que por ahí no los teníamos referenciados de esa forma. ¿Y esto qué es? Participar en campañas políticas, pero también militar respecto de cualquier otra cosa que uno considere. Por ejemplo, las marchas del Ni Una Menos es una opción. También, por ejemplo, cuando la gente sale a repudiar alguna decisión de cualquier tipo, las huelgas que se hacen también, ¿no es cierto?, contra el gobierno estatal, por ejemplo, el personal de la salud, los docentes, etcétera. Pero también es cualquier tipo de manifestación que hagan las personas en determinado sentido. Por ejemplo, cuando se iba a debatir en el Congreso el tema de la ley de aborto no punible, bueno, había mucha gente que se manifestaba en posición de una postura o en otra. Bueno, eso también es participación política, pero la misma inclusive discusión cotidiana que uno tiene respecto a en un determinado sentido, es también participación política. Es decir, que muchos de nosotros hemos participado políticamente en varias ocasiones sin saber que es considerado eso de manera específica participación política. Teniendo esto en claro, vamos a ver que hay tres niveles que nosotros podemos diferenciar. También tenemos que tener en cuenta que el derecho político está enmarcado en lo que son las ciencias sociales, no las ciencias naturales, entonces no son exactos. Por eso es que podemos encontrar un acto, una actividad que esté entre el primero y el segundo nivel y no esté delimitado claramente cuál es. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes distingan que hay tres formas o tres niveles de participación. El primer nivel de participación es un primer nivel menos intenso y se caracteriza por ser más bien receptivo, es decir, la persona participa pero recibiendo la información que le da el mundo exterior. Por ejemplo, si yo voy caminando y me dan un panfleto de una cuestión política, por ejemplo, de una posición respecto del aborto, o de, por ejemplo, antes era muy común los grupos de Greenpeace que nos daban folletos, nos pedían firmas, ¿no es cierto?, para que se tomara alguna postura o determinación respecto de zoológicos, de experimentos con animales, etcétera. Eso es el primer nivel, es receptivo. Yo, por ejemplo, voy caminando o cuando estoy en casa y veo el noticiero, la manifestación de la marcha de Ni Una Menos o diversas manifestaciones, estoy receptando información que está debatiéndose respecto a una decisión política, la tomo, la recepto, la proceso y voy de a poco elaborando mi posición. Eso es participación en nivel primario. Después tenemos un segundo nivel. Este segundo nivel ya implica actividad o desarrollo de actividad por parte de la persona. Y entonces ya no es solamente receptivo, sino también actividad en la que yo me involucro. Y eso ya es, por ejemplo, ir a la marcha de Ni Una Menos, ser yo el que busca las firmas de Greenpeace, participar uno en determinados actos de manifestación, ya sea a favor o en contra de una posición. Y por último es el tercer nivel,
que ya es participación, se dice en sentido estricto, y es justamente cuando ya se contribuye de manera directa o indirectamente a la realización de una actividad política. Y esto es, por ejemplo, participo de manera directa yendo a votar, o soy candidato, ¿sí? Candidato en un cargo electivo. Por ejemplo, soy presidente de mesa, es decir, no más allá del voto, pero estoy participando de manera específica en el acto eleccional. Estas son las diversas formas que nosotros podemos ver de participación política, que como yo les decía a ustedes, estos niveles no tienen una línea precisa en donde tenemos este acto aquí y este acto aquí. Es decir, que vamos a ver que hay algunos actos que pueden ser confusos y que pueden entrar en uno o en otro nivel. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan en claro que tenemos estas tres formas diferentes en cuanto a su intensidad. Respecto a las formas de participación, vamos a ver que pueden ser de dos formas: representativas o semidirectas. Las formas representativas se caracterizan porque el ciudadano elige, ¿no es cierto?, a un representante, y este representante actúa en nombre de este ciudadano, y en ese nombre es que realiza todos los actos. Las formas de participación representativa son las típicas que nosotros vemos de manera cotidiana cuando nosotros elegimos, por ejemplo, a diputados y senadores, y son los diputados y los senadores los que sancionan las leyes, debaten las sanciones y lo hacen todo en nombre de la ciudadanía. Esto es la forma típica que tenemos de representación que nosotros vemos de manera cotidiana y la forma que se adopta a partir de las revoluciones burguesas como forma de poder instaurar, ¿sí?, el sistema democrático. Pero también tenemos lo que se llaman formas de participación semidirectas. Y aquí se caracteriza porque, además de la actuación del representante, la ciudadanía también tiene un rol protagónico o importante en la toma de decisiones políticas. Y esto es interesante porque vamos a poder distinguir una de otra. En las formas representativas, la actividad del ciudadano se limitó a elegir al representante. Fuimos a la escuela, votamos a un determinado senador y a un diputado, y estos van a sancionar las leyes en nuestro nombre. O elegimos al presidente, que es quien toma las decisiones políticas. En la forma de participación semidirectas, además de la decisión que toma el presidente o de la sanción que hacen los diputados y senadores, se necesita que el ciudadano también participe en la elaboración o en la toma de esa decisión política. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Lo que me interesa es que entendamos es que estas formas de participación, tanto la representativa como la semidirecta, se van a diferenciar de la forma de participación directa, que era la típica o clásica de Atenas del siglo V a.C. Recordemos que la democracia se remonta a ese periodo en donde los griegos, como forma de gobierno, instauraron la democracia. Sin embargo, en Grecia la participación era directa. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos, que no eran todos, eran algunos, eran quienes se reunían en la plaza y ellos tomaban las decisiones, los ciudadanos. Lo que pasa es que, claro, recordemos que en esa época, en la época de Grecia, eran muy pocos los ciudadanos, eran los nativos de allí, de las familias originarias, eran varones, eran muy pocas las personas que revestían la calidad de ciudadanos. Entonces, como eran pocos, se podían juntar en una plaza o donde fuera necesario, y allí se tomaban decisiones entre todos ellos. Esto no es posible, ¿sí?, en esta época. A partir de las revoluciones burguesas se trata de instaurar este sistema de democracia, pero no es posible que todos los ciudadanos nos juntemos a tomar las decisiones. Y por eso es que la respuesta es a través de esto. En la forma de participación representativa, los ciudadanos elegimos a quienes van a tomar las decisiones. Y son estas personas, los representantes, quienes en el recinto la toman. En la forma de participación semidirecta, que yo les mencionaba recién, además de la actividad representativa, el ciudadano, es decir, nosotros, también tenemos que desarrollar alguna actividad para que esa decisión política sea tomada. Vamos a ver que hay 4 formas, en realidad hay muchas más, pero nosotros vamos a trabajar con 4 formas de participación semidirecta. Vamos a hablar del referéndum y el plebiscito. Vamos a ver que ambos son modos de consulta popular. ¿Qué quiere decir? Que son decisiones, ¿sí?, que se le consulta a la ciudadanía para ver si están o no de acuerdo. ¿Sí? Por eso son
modos de consulta popular. Van a ver que hay autores que los confunden a referéndum y plebiscito. Van a ver que hay autores que dicen que son iguales. Lo cierto es que nosotros vamos a seguir a Mario Justo López, que nos dice que hay unas específicas diferencias entre uno y otro para poder distinguirlos. Lo que tienen que tener en claro es que ambos son modos de consulta popular, es decir, formas que tiene el poder político de consultarle a los ciudadanos si están de acuerdo con una determinada decisión política. Respecto al referéndum, vamos a ver que el referéndum son modos de consulta, pero de cuestiones netamente legislativas. Es decir, se le pregunta a la ciudadanía si está o no de acuerdo con una determinada ley, ¿sí? Y se caracteriza porque la consulta se hace con posterioridad al acto. Es decir, el Congreso sesiona, aprueba una ley y esa ley es ad referendum. Es decir, una vez que se sanciona la ley, se somete a consideración de la ciudadanía si está o no está de acuerdo con esa ley para que la apruebe por el sí o por el no. Y además se caracteriza porque tiene fuerza vinculante. ¿Qué quiere decir? Que son obligatorias. Es decir, que una vez que se sanciona una ley ad referéndum y se le consulta a la ciudadanía si está o no está de acuerdo, una vez que la ciudadanía emitió su decisión, es obligatoria para el poder político acatar, ¿no es cierto?, la voluntad popular. No son muy comunes los ejemplos que tenemos en nuestra legislación. Lo cierto es que en los últimos tiempos no han habido consultas de este tipo, pero sí podemos decir que en el artículo 221 de la Constitución Provincial tenemos una referencia a este modo de proceder. Y es cuando se quiere modificar un artículo de la Constitución Provincial. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto ya lo van a ver más profundamente en constitucional, pero me interesa que entiendan el procedimiento. Cuando se quiere modificar un solo artículo de la Constitución Provincial, no la Constitución entera, lo que se puede hacer es que en el Congreso se debata esa modificación y se apruebe. Y esa aprobación, después lo que se hace es se le consulta a la ciudadanía en la próxima elección de diputados para que en un sobre ingrese el sí o el no. ¿Sí? De si está o no está de acuerdo. Muchos de ustedes son muy jóvenes, quienes tienen más edad podrán recordar, por ejemplo, cuando se modificó un artículo respecto a los salarios de los magistrados y el tema del pago de OSEP. Bueno, esto fue una cuestión que fue muy debatida, que se aprobó y que inclusive se sometió a consideración de la ciudadanía por el sí o por el no. Lo mismo pasó con el tema de la reelección de los intendentes, que se limitó a través de una modificación de la Constitución, que se le consultó a la ciudadanía en la elección, ¿no es cierto?, para que metieran en el sobre, había un papel que decía sí y un papel que decía no, y ahí la gente podía decidir. Después han habido cuestiones políticas, ¿no?, de interpretación, que no vienen al caso, lo verán en constitucional, pero a mí lo que me interesa es que reconozcan este procedimiento. Distinto es el tema del plebiscito. Muy importante es que sepan que es plebiscito, porque viene de plebe, de pueblo. Muchas veces se confunden y algunos lo llaman plebiscito. Bueno, está mal. La palabra correcta es plebiscito. Este también es un modo de consulta popular, pero a diferencia del referéndum, lo que se consulta son cuestiones de carácter político, es decir, decisiones políticas que toma, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Se caracteriza porque, a diferencia también del referéndum, es previo al acto, es decir, no es como el referéndum que se sanciona la ley y después se le consulta a la ciudadanía, sino que se le consulta a la ciudadanía si está o no está de acuerdo con determinada decisión política y después de eso se puede directamente por un decreto de necesidad de urgencia, por la medida que se estime pertinente, tomar la decisión política. Y otra característica que tiene diferente del referéndum es que no tiene fuerza vinculante, es decir, que la decisión o el voto de la ciudadanía no sería obligatoria para el titular del Ejecutivo que está consultando a la ciudadanía. Tampoco hay muchos ejemplos en nuestra historia, pero sí les puedo decir a los que recuerdan historia argentina que en el año 1835 se le dio la suma del poder público a Rosas. Bueno, y esa situación de estos superpoderes que se le otorgaron a Rosas fue consultado, ¿no es cierto?, a través de esta metodología. Piensen que es cualquier tipo de decisión política, por ejemplo, en
En el transcurso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo nosotros, podría, por ejemplo, el presidente decir que actualmente la emergencia sanitaria nos impone una cuarentena hasta el 26 de abril. Podría el presidente sostener que debe ser prolongada, supongamos, voy a inventar, hasta el día 10 de mayo. Pero, como no está de acuerdo, es una consulta popular. Bueno, en el caso particular sería imposible porque estamos pensando en que tendríamos que salir a votar, ¿no es cierto? Y estamos en cuarentena y no se puede. Yo hay que buscar ejemplos de decisiones políticas que no se deben resolver a través de leyes, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que pasa, ¿no es cierto?, esta cuarentena y el presidente tiene que tomar decisiones respecto de modos de continuar, de combatir la pandemia o de encontrar soluciones. Bueno, podría, por ejemplo, consultar a la ciudadanía si considera pertinente que en el invierno sea obligatorio el uso de tapabocas para todos. Bueno, distintas decisiones. ¿Cuál es el tema? Estas decisiones requieren todo un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente implica capacitar a la ciudadanía sobre la consulta que se va a hacer, sobre las posibilidades del sí o del no, sino que además hay que llamar elecciones. Por eso es que siempre se trata de, cuando se implementan este tipo de medidas, aprovechar el proceso eleccionario inmediato posterior para que la elección, digamos, para que la gente no tenga que concurrir a elecciones solamente por el sí o por el no de una medida, sino que acompañando otra actividad eleccionaria, como puede ser las elecciones de concejales, intendentes, diputados, senadores, etc. Entonces, esas son las principales diferencias entre lo que es el referéndum y el plebiscito. Después tenemos una que sí es interesante, es más novedosa, que es la iniciativa popular. La iniciativa popular es la facultad que tiene un ciudadano, cualquiera de nosotros, de presentar ante el Congreso un proyecto de ley para que sea tratado. ¿Por qué decimos que esto es interesante? Porque, a ver, la facultad de poder presentar un proyecto de ley, en principio, es de los senadores y los diputados, que son los funcionarios que nosotros hemos elegido para que sancionen, promuevan y promuevan, debatan y aprueben leyes, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos. Ahora bien, puede ser que un ciudadano considere que un determinado tema debe ser sancionado en una ley o una ley se tiene que reformar y entonces este derecho, ¿no es cierto?, de los ciudadanos se reconoce de manera expresa en el artículo 39 de la Constitución Nacional en la reforma del año 1994, es decir, la última reforma constitucional que nosotros tuvimos, se reconoció que nosotros, los ciudadanos comunes, no legisladores, tenemos derecho a presentar un proyecto de ley. Yo les voy a contar anécdotas o detalles, ¿no es cierto?, precisos de esta modificación legislativa, de esta facultad legislativa, que si bien no pretendo que la comprendan específicamente o en detalle, porque eso lo van a ver en constitucional, sí es anécdotas para que puedan comprender el alcance de este derecho. Tradicionalmente solo podían presentar los proyectos de ley los diputados y senadores, pero con esto lo que se hace es que una persona común pueda presentar un proyecto de ley. ¿Cómo se hace? Tiene que ser un tema, además, que esté autorizado, porque hay unas prohibiciones específicas de proyectos de ley que los ciudadanos comunes no podemos presentar. Por ejemplo, no podemos presentar cuestiones en materia de derecho penal, de tratados internacionales, de cuestiones impositivas, etc. Es decir, tenemos como unas prohibiciones específicas. Pero además no alcanza con que yo crea que un tema es importante y entonces vaya y lo presente al Congreso. No, hay que seguir todo un procedimiento. Una persona lo elabora y lo que tiene que hacer es conseguir una representación, ¿no es cierto?, de las distintas circunscripciones electorales. Para que ustedes entiendan, sería un porcentaje de personas distribuidas de manera proporcional del padrón electoral, como que apoyan esa moción. ¿Y esto por qué? Porque se imagina que el Congreso de la Nación tiene que sesionar cuestiones importantes que le atañen a toda la ciudadanía. Entonces no alcanza con que un descolgado le parezca interesante algo y lo presente. Es decir, que yo presente que vamos a declarar de interés nacional el yogur tal porque creo que hace bien para la salud. No. Tiene que ser un proyecto serio y esa seriedad la da el apoyo de una cantidad de personas
que integran un porcentaje del padrón electoral distribuido, ¿no es cierto?, de determinada manera, que hace que me apoyen en esta necesidad de que el Congreso lo trate. Este proyecto se presenta en la Cámara de Diputados y la característica que tienen es que tiene 12 meses la Cámara de Diputados para tratar este proyecto de ley. Esto es muy interesante, es novedoso, son de los derechos que se le llaman de tercera generación que los ciudadanos hemos adquirido en estas democracias más participativas. Y por último, vamos a ver el recall. El recall, para que ustedes entiendan, es una palabra en inglés que significa call, en inglés significa llamado. Sería un rellamado. Es una facultad que tiene la ciudadanía de poder destituir al titular del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque está desempeñando sus funciones de mal modo. Entonces, a través del recall se puede pedir la destitución del titular del Poder Ejecutivo y llamar de nuevo a elecciones. Ojo, mucho ojo con este instituto, porque lo vemos, porque estamos trabajando en derecho político, porque yo les comenté cuando empecé a explicar la unidad 1 que estamos hablando de un manual que no se refiere a un determinado estado, sino que es conocimiento básico que se puede estudiar en cualquier parte del mundo. Por eso es importante que entiendan que el recall lo estudiamos porque es un instituto previsto en derecho político, pero en nuestro país no se puede aplicar, porque en nuestro país sería inconstitucional. Es equivalente a un golpe de Estado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque yo siempre lo pregunto. El recall es un instituto de formas de participación semidirecta, pero en nuestro país no lo podemos aplicar. Si el titular del Poder Ejecutivo, ya sea provincial o nacional, no nos gusta porque se desempeña mal, porque creemos que está haciendo las cosas mal, inclusive porque creemos que está cometiendo delitos en sus funciones, no nos queda otra que o aguantar que termine su periodo, porque así lo manda la Constitución, o iniciar un juicio político. Es decir, son las dos vías que nosotros tenemos. Bajo ninguna circunstancia esto está permitido en nuestro derecho y nosotros desde la cátedra, por supuesto, no lo impulsamos, lo repudiamos, pero lo enseñamos porque es un instituto que nosotros tenemos que ver. Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos ver cómo son las formas de participación política. Vimos la participación representativa y la participación semidirecta.